El aullido del lobo atravesó el cementerio helado como una espada atravesando el silencio. Los 50 dolientes se dispersaron, sus gritos se perdieron en el viento de Montana cuando la enorme criatura blanca salió disparada del bosque, con la nieve explotando bajo sus patas. La voz de Marcus Carter se quebró por el terror. Disparadle. Que alguien dispare a esa bestia. Pero el lobo los ignoró a todos. Corrió directamente hacia el pequeño ataúd blanco, cubierto con una bandera estadounidense, arañando frenéticamente la tapa, con sus ojos azules enloquecidos por la desesperación. El pastor Williams tropezó hacia atrás y la Biblia cayó en 1 metro de nieve. La temperatura era de 6 de Celsius, pero nadie sentía el frío. Sentían otra cosa, algo imposible. El lobo apoyó su enorme cabeza contra el ataúd y volvió a aullar, con un sonido tan triste que parecía romper el gris cielo de enero. Luego se volvió y fijó su mirada en Marcus con una inteligencia que hizo retroceder a los hombres adultos. En ese momento, bajo la nieve que caía en el cementerio de White Ridge, todos se preguntaron lo mismo. ¿Cómo sabía un animal salvaje que la niña de 6 años que yacía en ese ataúd todavía estaba viva? Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. White Ridge, no era más que un susurro en el mapa. Una ciudad de 1847 almas enclavada entre la belleza salvaje de Yellowstone y el Parque Nacional Glacier. El invierno aquí no pedía permiso. Tomaba lo que quería. El 15 de enero, el termómetro marcaba 20 grados bajo cero y 1 metro de nieve cubría todo lo que importaba y todo lo que no. Era una ciudad militar. Más de 1/3 de sus familias habían enviado a sus hijos o hijas a la guerra. Más de unos pocos habían recibido a cambio banderas dobladas. Aquí entendían el sacrificio, entendían la pérdida y entendían que algunas deudas nunca se podían pagar. Emma Rose Carter tenía 6 años cuando intentaron enterrarla. Tenía el pelo rubio que reflejaba la luz del sol como oro hilado y unos ojos azules que contenían más sabiduría de la que cualquier niño debería tener. Era la hija del capitán James Robert Carter, del Cuerpo de Marines de los Estados Unidos, que había muerto salvando a su unidad en las montañas de Afganistán 3 años antes. Su madre, Sarah Ann Carter, había muerto en un accidente de coche en invierno cuando Emma apenas tenía 3 años. El hielo negro de la autopista 89 desapareció en un instante. Desde entonces, la niña había estado viviendo con su tío Marcus y su esposa Linda. Marcus tenía 35 años y era un granjero en apuros que había perdido las tierras de la familia por una ejecución hipotecaria. Linda tenía 33 años, era fría como el invierno de Montana y tenía unos ojos que calculaban los costes antes de contar las bendiciones. Tenían un hijo, Tyler, de 7 años, que quería a Emma como a una hermana. De lo que nadie hablaba abiertamente, pero que todo el mundo sabía, era del fondo fiduciario. El capitán Carter había dejado a su hija $850,000 en concepto de indemnización por muerte en acto de servicio y una herencia de tierras intocables hasta que Emma cumpliera 18 años, a menos que ella falleciera antes. Entonces pasarían a manos de su tutor legal. El lobo al que más tarde llamarían Fantasma tenía 8 años aquel invierno. Pesaba 82 kilos de músculo y hueso, con un pelaje blanco como la nieve fresca y unos ojos del imposible azul del hielo glacial. No era un lobo cualquiera, era en parte pastor alemán. Su padre había sido Rex, el perro militar del capitán Carter. Rex había escapado de la base 7 años atrás. Había llegado a Yellowstone y se había apareado con una loba blanca salvaje a la que los guardabosques llamaban Snowdrift. Ghost había vivido solo en el bosque durante 5 años, rechazado por las manadas de lobos, que olían al perro que había en él, y demasiado salvaje para los humanos, que temían al lobo. Sobrevivió en el espacio entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno de ellos, hasta que encontró a Emma. 6 meses antes de que intentaran enterrarla, Emma Rose Carter se perdió en el bosque. Era una tarde de julio cuando Marcus y Linda llevaron a Emma y Tyler a hacer senderismo cerca de la frontera de Yellowstone. El sendero serpenteaba entre pinos con torta
y el aire olía a savia y flores silvestres. Emma vio una mariposa, una vanesa de las cardos con alas naranjas, y la siguió fuera del camino mientras los adultos discutían sobre qué giro tomar. Cuando se dio cuenta de que ya no podía oír sus voces, el sol se estaba poniendo hacia las montañas. Tío Marcus. Su pequeña voz desapareció en el bosque. Tía Linda. No respondió nada más que el viento entre las ramas. Caminó en una dirección, luego en otra, y cada paso la adentraba más en un terreno que había matado a hombres adultos. La temperatura comenzó a bajar. La fina chaqueta de Emma no era suficiente. Se sentó contra un pino y lloró, con un sonido débil y perdido. Fue entonces cuando oyó los pasos. Algo grande se movía entre la maleza. Emma contuvo la respiración, recordando la advertencia de los Rares sobre los osos pardos. Pero lo que emergió de las sombras no era un oso. El lobo blanco se encontraba a unos 10 metros de distancia, enorme e inmóvil. Emma nunca había visto nada igual. Pelo del color de la luz de la luna, ojos azules como lagos de montaña. Debería haber estado aterrorizada. Todos sus instintos deberían haberle dicho que corriera, pero algo en esos ojos la mantuvo paralizada. No era miedo, era otra cosa. El lobo dio 3 pasos hacia ella, se detuvo e inclinó la cabeza. Emma se secó las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Vas a hacerme daño? El lobo se sentó. Se quedó allí sentado mirándola con una expresión que casi parecía triste. Emma metió la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacó la barrita de cereales que había estado guardando. Le temblaba la mano mientras la desenvolvía. ¿Tienes hambre? Partió la mitad y se la ofreció. El lobo se levantó, se acercó, lo suficiente como para que Emma pudiera ver las cicatrices a lo largo de su hocico y oler su aroma salvaje. Cogió la comida con delicadeza de su palma, sin apenas tocar su piel con los dientes. «Eres precioso», susurró Emma, «como un ángel de nieve». El lobo terminó de comer, luego se dio la vuelta y empezó a caminar. Después de dar 10 pasos, se detuvo y la miró. Emma lo entendió, se levantó y lo siguió. Durante 2 horas el lobo la guió por el bosque. Nunca se alejaba demasiado, siempre se aseguraba de que ella lo siguiera. Cuando Emma tropezaba con las raíces, el lobo esperaba. Cuando tuvo que trepar por un tronco caído, el lobo dio la vuelta para animarla. Finalmente, Emma oyó voces. Marcus gritaba su nombre. El tono agudo de Linda atravesaba el crepúsculo. El lobo se detuvo al borde del sendero, a 50 metros de donde su tío y su tía la buscaban con linternas. Emma se volvió para dar las gracias a su guía, pero el lobo blanco ya se estaba desvaneciendo entre los árboles como el humo. «Espera», gritó, pero ya se había ido. Marcus la encontró unos momentos después y la agarró por los hombros. «¿Dónde has estado? Te hemos buscado por todas partes», dijo Linda, de pie detrás de él, con los brazos cruzados, más irritada que aliviada. «Un lobo blanco», dijo Emma, sin dejar de mirar al bosque. «Un lobo blanco me ha traído de vuelta». Marcus y Linda intercambiaron miradas. Linda se rió. «Cariño, los lobos no ayudan a las personas. Debes de haber encontrado el camino por ti misma». Pero Emma sabía lo que había visto. Sabía lo que la había salvado. Esa noche empezó a dejar comida en el borde del bosque. Galletas, rodajas de manzana, trozos de sándwich y, a veces, por la mañana temprano, la comida había desaparecido. A veces veía un destello blanco moviéndose entre los árboles. Lo llamaba su ángel blanco. 3 meses antes del funeral, el mundo se derrumbó alrededor de Marcus Carter. El sobre del First National Bank llegó un martes por la mañana de octubre. Marcus lo abrió en la mesa de la cocina mientras Linda servía café y las palabras lo golpearon como un golpe físico. Último aviso de ejecución hipotecaria. Tiene 30 días para pagar $180,000 o la propiedad será embargada. La granja familiar, 5 generaciones de Carter, habían trabajado esa tierra. Su abuelo había despejado esos campos. Su padre había muerto en ese tractor. James había aprendido a montar a caballo en ese granero. Y ahora Marcus lo estaba perdiendo todo porque había hecho malas inversiones, pedido demasiados préstamos y apostado por cosechas que fracasaron. Linda dejó su taza de café. «Lo estamos perdiendo todo». «Lo sé». A Marcus le temblaba la mano. «Lo he intentado todo. Nadie nos prestará más dinero». Esa misma tarde,
recibieron una llamada de la doctora Helen Morgan. Tyler tenía que acudir a la consulta para conocer los resultados de las pruebas. Marcus llevó a su hijo a la clínica con un nudo en el estómago. La doctora Morgan era su médico de cabecera. Había asistido al parto de Tyler 7 años atrás y los conocía de toda la vida. Los hizo pasar a su despacho. Los análisis de sangre de Tyler muestran algunos marcadores preocupantes. Tiene las plaquetas bajas y las enzimas hepáticas elevadas. Quiero hacerle más pruebas, pero creo que puede necesitar cirugía, posiblemente un trasplante de hígado. La habitación se inclinó. Marcus oyó su propia voz desde muy lejos. ¿Cuánto? Con la cirugía, la estancia en el hospital y los medicamentos antirrechazo, estamos hablando de $280,000, quizá más. Marcus hizo el cálculo mental. 180,000 por la granja, 280,000 por la cirugía de Tyler, $460,000 que no tenía. La cifra lo aplastó. Esa noche, Linda lo encontró en el granero, con una botella de whisky medio vacía, llorando con las manos en la cara. Se sentó a su lado en un fardo de heno. El viento otoñal sacudía las paredes. «Está el fondo fiduciario de Emma», dijo en voz baja. Marcus levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «¿Y qué?» James le dejó $850,000, el seguro de vida, las prestaciones de veterano, la herencia de las tierras. La voz de Linda era firme, calculada. Si le pasaba algo a Emma antes de cumplir los 18 años, todo iría a parar a su tutor legal, a nosotros. Por Dios, Linda. Marcus se levantó tan rápido que tiró la botella de whisky. Es la hija de mi hermano. James me salvó la vida cuando éramos niños. Me sacó del arroyo Little Bear Creek cuando me estaba ahogando. Le debo todo. James está muerto. Los ojos de Linda eran fríos en la penumbra. Nuestro hijo se está muriendo. El banco nos quitará nuestra casa en 30 días. Tienes que elegir, Marcus. La hija de tu hermano muerto o tu hijo vivo. Elige. Marcus la miró fijamente, con horror y desesperación luchando en su pecho. Pensó en la risa de Tyler. Pensó en la sonrisa de Emma. Pensó en James sacándolo del agua hace 20 años. Las manos fuertes y seguras de su hermano mayor. Pensó en qué tipo de hombre elegiría la muerte de un niño por la vida de otro. Y, Dios le ayudara, empezó a pensar en ello de todos modos. 2 semanas más tarde, Marcus se sentó frente a la doctora Helen Morgan en una cafetería a 2 pueblos de distancia, donde nadie de Whitedge pudiera verlos. La doctora parecía mayor que sus 45 años, con profundas arrugas alrededor de los ojos y un temblor en las manos cuando levantaba la taza. «Me estás pidiendo que mate a una niña», dijo con tono seco. Marcus se estremeció. «Les estoy pidiendo que me ayude a salvar a mi hijo asesinando a su sobrina». La voz de la doctora Morgan no transmitía juicio alguno, solo agotamiento. ¿Sabe cuántas personas se han sentado frente a mí y me han pedido que haga cosas terribles? Te sorprendería saber de lo que es capaz la gente cuando está desesperada. Entonces, ¿por qué estás aquí? La doctora Morgan se quedó callada durante un largo rato. Cuando habló, su voz era diferente, hueca, antigua. Porque hace 3 años, mi hijo Kyle murió en Afganistán. Tenía 18 años y era soldado raso en los Marines. Estaba en la unidad del capitán James Carter. Marcus se quedó inmóvil. Hubo una emboscada en las montañas. Kyle recibió metralla en la arteria femoral. Se desangró en 4 minutos. Las manos de la doctora Morgan temblaban ahora con más fuerza. Tu hermano era el oficial de mayor rango. Tuvo que tomar una decisión. Detener para atender a Kyle o seguir adelante para salvar a otros 2 soldados atrapados por el fuego enemigo. James decidió salvar a los 2 soldados. Kyle murió solo, llamando a su madre. No lo sabía, susurró Marcus. Nadie lo sabe. Nunca se lo conté a nadie. ¿Para qué? James Carter fue un héroe. Salvó vidas, tomó la decisión táctica correcta. Su sonrisa era amarga. Pero no salvó a mi hijo, y durante 3 años lo he odiado por ello. Odié su recuerdo. Odié que la gente lo llamara héroe mientras Mikhail era olvidado. Sacó un sobre de su bolso y lo empujó por la mesa. Dentro había historiales médicos, recetarios y algo más.
Documentos que mostraban deudas de juego por un total de $80,000. Me están aplastando las deudas por intentar olvidar, dijo la doctora Morgan. Y usted me ofrece $50,000 más la liquidación de esas deudas. 130,000 razones para ayudarla, además de la satisfacción de quitarle a James Carter lo que él me quitó a mí. Marcus se sintió mal. Esto está mal. Ambos sabemos que está mal. Sí, la doctora Morgan terminó su café. Pero lo vamos a hacer de todos modos, ¿no? Porque lo que está mal no importa cuando te estás ahogando. Acordaron los detalles en 3 reuniones. La doctora Morgan le recetaría a Emma vitaminas, en realidad desoxina, un medicamento para el corazón. Pequeñas dosis durante 2 semanas debilitarían su corazón gradualmente, haciendo que pareciera enferma de forma natural. Luego, una última dosis más grande le provocaría un paro cardíaco que imitaría un fallo cardíaco natural. Una niña de 6 años con una enfermedad cardíaca sin diagnosticar. Trágico, pero creíble. El doctor Morgan firmaría el certificado de defunción inmediatamente. Marcus insistiría en un entierro rápido. Tradición militar, diría, en honor a su padre. Antes de que nadie pudiera cuestionarlo, Emma estaría bajo tierra y el fondo fiduciario sería suyo. Marcus volvió a casa esa noche y se quedó en la puerta de la habitación de Emma, observándola dormir. Ella abrazaba un oso de peluche que había pertenecido a James. En su mesita de noche había un dibujo que ella había hecho. Su padre con su uniforme, su madre con alas de ángel y un lobo blanco que los vigilaba a todos. Pensó en echarse atrás. Pensó en James sacándolo del arroyo, con agua en los pulmones, en la voz de su hermano. Te tengo, Marcus. Te tengo. Entonces Tyler tosió desde la habitación de al lado. Esa tos húmeda y enfermiza que, según el doctor Morgan, significaba que su hígado estaba fallando. Marcus cerró los ojos y tomó una decisión. La primera dosis se mezcló con el zumo de naranja de Emma un lunes por la mañana a finales de diciembre. Ella se lo bebió antes de ir al colegio, le dio un beso en la mejilla, le dijo, «Te quiero, tío Marcus», y salió corriendo hacia el autobús. El miércoles ya parecía cansada. El viernes estaba pálida. El lunes siguiente no quiso desayunar. «Me duele la barriga», dijo, apartando los cereales. La voz de Linda fue tajante. «Cómelo de todos modos. En esta casa no se desperdicia la comida». Pero Marcus no podía mirar. Se fue al granero, donde bebió hasta que sus manos dejaron de temblar. Ghost supo que algo iba mal a los 3 días del envenenamiento. El lobo llevaba meses observando a Emma desde el bosque, desde que la había dejado salir del bosque. Había aprendido sus hábitos, cuándo se iba al colegio, cuándo jugaba afuera, cuándo dejaba comida en el borde del bosque. Conocía su olor mejor que el de la savia de pino o la nieve. Pero ahora su olor estaba cambiando. Tenía el regusto amargo de la enfermedad, el olor químico de algo extraño en su sangre. Ghost se paseaba por el sendero entre los árboles, gimiendo. Por la noche se acercaba a la casa, permaneciendo en las sombras, observando la ventana de su dormitorio. La 10ª noche, Emma se desmayó en la escuela. La señora Patterson, su profesora de primer grado, estaba leyendo un cuento sobre los animales en invierno cuando Emma se deslizó de su silla al suelo. Los labios de la niña estaban azules y su respiración era superficial. La escuela llamó al 911 y Marcus se reunió con la ambulancia en el White Ridge Medical Center. La doctora Morgan estaba esperando. Le hizo pruebas, conectó a Emma a los monitores y habló en voz baja con Marcus en el pasillo. Su corazón se está debilitando. Tenemos que hacer más pruebas, pero parece un defecto congénito no diagnosticado. Estas cosas pasan a veces, no es culpa de nadie. Emma permaneció en el hospital durante 2 días. Pidió ver a Ghost. Lo llamaba su ángel blanco. Pero Marcus le dijo que los animales salvajes no podían visitar los hospitales. Al tercer día, la doctora Morgan envió a Emma a casa con instrucciones de que descansara. También le dio la última dosis. Esa noche, el 12 de enero, Marcus disolvió las pastillas en la leche de Emma. Le temblaban tanto las manos que casi se le cae el vaso. Linda se quedó detrás de él, con los brazos cruzados, observando. «Hazlo», dijo.
Piensa en Tyler. Marcus llevó la leche a la habitación de Emma. Ella estaba sentada en la cama dibujando otro dibujo. En este aparecían ella y Tyler jugando en la nieve con un lobo blanco, observándolos desde los árboles. Toma, cariño, la doctora Morgan dice. Esta medicina te hará sentir mejor. Emma lo miró con esos ojos azules tan parecidos a los de James. Tío Marcus, ¿por qué estás siempre triste? La pregunta casi lo destrozó. No estoy triste, cariño, solo cansado. La señora Eleanor dice que estar cansado y estar triste a veces es lo mismo. Emma tomó el vaso y bebió. Dice que su marido se ponía muy callado cuando estaba triste, y todos pensaban que solo estaba cansado, pero en realidad tenía el corazón roto. ¿Quién es la señora Eleanor? La señora de al lado. Es mayor y muy simpática. Me da galletas y me cuenta historias sobre la guerra en la que murió su marido. Emma se terminó la leche y le devolvió el vaso. Dice que el amor no muere aunque las personas mueran. Dice que solo cambia de forma. Marcus no podía hablar, le besó la frente y salió de la habitación antes de que ella pudiera verle llorar. 30 minutos más tarde, Emma llamó con voz débil. Tío Marcus. Su voz era débil, asustada. No me encuentro bien. La encontró luchando por respirar, con el rostro gris. Ella lo buscó con manos temblorosas. Tengo miedo. Me duele. Lo sé, cariño. Lo sé. Marcus la abrazó mientras Linda llamaba al 911, con las lágrimas cayendo sobre su cabello rubio. ¿Puedes llamar a White Angel? Susurró Emma. Dile, dile que le echaré de menos. Esas fueron sus últimas palabras antes de que sus ojos se volvieran hacia atrás y su cuerpo se quedara sin fuerzas. Llegó la ambulancia. La doctora Morgan les recibió en el hospital. Trabajó con Emma durante exactamente 12 minutos, lo suficiente para parecer convincente, lo suficiente para asegurar el resultado. A las 11:34 p.m., la doctora Morgan miró el reloj y dijo, «Hora de la muerte, 11:34 p.m.» Marcus se desplomó contra la pared. Linda se quedó paralizada, con el rostro impasible. La doctora Morgan apartó a Marcus. «Firmaré el certificado de defunción esta noche. Fallo cardíaco debido a un defecto congénito no diagnosticado. Deberías organizar el entierro rápidamente. La investigación de la causa de la muerte a veces lleva semanas y no te conviene». Fuera del hospital, a 8 kilómetros de distancia, en el bosque, Ghost levantó la cabeza y aulló. El sonido se extendió por el valle, triste y terrible. Aulló durante 20 minutos seguidos, y en todo White Ridge la gente se despertó y susurró que alguien debía de haber muerto. La señora Eleanor Hart lo oyó desde su pequeña casa junto a la propiedad de los Carter. Se sentó en la cama, con el viejo corazón oprimido por el temor. Había visto algo 3 noches antes. Había visto a Marcus mezclando algo en la leche de Emma a través de la ventana de la cocina. Lo había visto llorar después. Lo había visto beber hasta perder el conocimiento en el granero. No había dicho nada. Tenía demasiado miedo. Marcus había pasado por delante de su casa una noche y había comentado lo seco que parecía su jardín, lo peligrosa que era la temporada de incendios, lo terrible que sería si le pasara algo a su casa. Ella no tenía seguro. La casa era todo lo que tenía, así que se había callado mientras un niño moría, y ahora tendría que vivir con eso durante el tiempo que le quedara. El funeral se organizó para 3 días después. Marcus insistió en la rapidez. «Es lo que James hubiera querido», le dijo al director de la funeraria. «Las familias militares no se demoran». En el bosque, Ghost apenas se movía. Yacía al borde de los árboles, desde donde podía ver la casa de los Carter, con la cabeza apoyada en las patas, negándose a comer. Cada pocas horas aullaba, y el sonido hacía temblar a los hombres fuertes. La mañana del funeral, mientras Marcus ayudaba a cargar el pequeño ataúd blanco de Emma en el coche fúnebre, Ghost se levantó y comenzó a moverse. Siguió la procesión desde el bosque, permaneciendo oculto pero manteniendo el ritmo. Podía oler el aroma de Emma, débil pero presente. Podía sentir algo que los demás no podían. Un latido tan lento que era casi silencio. Una respiración tan superficial que era casi la muerte. Pero no del todo. Todavía no.
Y cuando bajaron el ataúd hacia el suelo helado, cuando se preparaban para enterrarla en 1 metro de nieve y 2 metros de tierra, Ghost tomó una decisión. Salió disparado del bosque como la venganza misma, y todo cambió. El lobo irrumpió en el cementerio como una avalancha blanca. 50 personas gritaron y se dispersaron, sus abrigos negros brillando contra la nieve mientras Ghost pasaba corriendo junto a ellos. Pesaba 80 kilos de puro músculo y desesperación, y sus patas levantaban nubes de nieve con cada zancada. El sheriff Tom Bradley buscó su arma. 2 cazadores entre la multitud levantaron sus rifles, pero Ghost los ignoró a todos. Corrió directamente hacia el ataúd. El pastor Williams tropezó hacia atrás y su Biblia cayó sobre la nieve. Los 2 sepultureros soltaron sus cuerdas y echaron a correr. Ghost se levantó sobre sus patas traseras y plantó las delanteras sobre la tapa del ataúd, arañando la madera, dejando profundas marcas en la pintura blanca. Luego echó la cabeza hacia atrás y aulló, un sonido tan crudo y angustiado que silenció todas las voces humanas. El aullido resonó en las montañas y rodó por el valle, y por un momento los únicos sonidos en el mundo fueron el dolor de ese lobo y el viento entre los pinos. ¡Que alguien le dispare! La voz de Marcus se quebró por el pánico. Va a dañar pero Ghost no estaba dañando nada. Ya había dejado de arañar. Presionó su enorme cabeza contra la tapa del ataúd, justo donde estaría el pecho de Emma. Tenía las orejas pegadas al cráneo. Todo su cuerpo temblaba. La señora Eleanor Hart se abrió paso entre la multitud, moviendo sus huesos de 75 años más rápido de lo que lo había hecho en años. «Esperen», gritó, con una voz sorprendentemente fuerte. «Esperen». El sheriff Bradley mantuvo la mano sobre su arma, pero no la desenfundó. «Eleanor es un animal salvaje. No es un animal salvaje». La señora Eleanor se acercó al ataúd, lo suficiente como para tocar al fantasma. El lobo ni siquiera la miró. Su atención seguía fija en el ataúd. «Míralo, no está atacando, no está furioso. Está tratando de decirnos algo». «Eso es ridículo», dijo Linda desde detrás de Marcus. Su voz era aguda, cortante. «Solo es un lobo. Probablemente huele el...» «¿Qué, Linda?» La señora Eleanor se volvió hacia ella y por un momento sus ojos se volvieron de acero. «¿Qué huele?» Ghost levantó la cabeza y miró directamente a Marcus. Los ojos azules del lobo tenían algo que hizo que los hombres adultos dieran un paso atrás. No era violencia, sino juicio, reconocimiento, conocimiento. Ghost retrocedió los labios y gruñó bajo y amenazador, sin romper el contacto visual con Marcus. Marcus palideció. «Quítalo de aquí», dijo una voz desde el fondo de la multitud. Era David Reynolds, un hombre de unos 40 años que llevaba una chaqueta de cuero con parches de la Infantería de Marina. Había conducido directamente desde Texas cuando se enteró de la muerte de Emma. «He visto a perros militares hacer esto», dijo, avanzando lentamente. «Cuando detectan explosivos, cuando saben que algo va mal. Ese lobo está tratando de decirnos algo. Está tratando de decirnos que tiene hambre», espetó Linda. «Probablemente quiera...» «Señora», la voz de David tenía el peso de alguien acostumbrado a que le obedecieran. «Con todo respeto, ese lobo no está actuando como un depredador. Está actuando como un guardián». La atención de Ghost se centró en David. El lobo lo estudió durante 3 segundos y luego hizo algo que dejó a toda la multitud sin aliento. Agarró con los dientes el borde de la bandera estadounidense que cubría el ataúd y la apartó, dejando al descubierto la tapa. Luego Ghost se sentó, miró a David y volvió a mirar el ataúd. El mensaje era claro. «Ábrelo». «Esto es una locura», dijo Marcus, pero su voz ya no tenía fuerza. «No puedes estar sugiriendo en serio. Abre el ataúd». La orden de la señora Eleanor resonó en el cementerio. «Ábrelo ahora o juro por Dios que le diré a todo el mundo lo que vi hace 3 noches». Las palabras quedaron suspendidas en el aire helado. Marcus se volvió lentamente para mirarla. «¿De qué estás hablando?» «Te vi a través de la ventana de la cocina, Marcus Carter. Te vi mezclando algo en la leche de Emma. Te vi llorar después. Me quedé callada porque tenía miedo. Y llevaré esa vergüenza a mi tumba». La voz de la señora Eleanor se quebró.
Pero ya no voy a callarme más. Abre ese ataúd. El sheriff Bradley tomó la decisión. David, ayúdame con la tapa. Tom, no puedes. Marcus se adelantó, pero dos hombres de entre la multitud le bloquearon el paso. David y el sheriff se acercaron al ataúd con cuidado. Ghost se apartó, pero se quedó cerca, observando. Los pestillos se abrieron con un clic que sonó como un disparo en el silencio. Juntos levantaron la tapa blanca. Durante un instante, nadie se movió. Nadie respiró. Entonces Janet Miller, una enfermera que estaba detrás, se abrió paso entre la multitud. Dios mío, susurró, presionando dos dedos contra el cuello de Emma. Tiene pulso. El cementerio estalló. Gritos, oraciones, acusaciones. Marcus intentó correr, pero tres hombres lo agarraron. Linda se quedó paralizada, con el rostro como una máscara. ¡Doctor! Morgan, que estaba de pie cerca de la parte de atrás, se dio la vuelta y caminó rápidamente hacia el aparcamiento. «¡Que alguien detenga a ese médico!», gritó el sheriff Bradley. Dos ayudantes la derribaron antes de que llegara a su coche. Janet Miller estaba dando órdenes a gritos. «Llamad a una ambulancia. Traedme una manta. Su temperatura corporal es peligrosamente baja». Levantó la vista hacia la multitud. «Esta niña está viva. Apenas, pero viva». Ghost se abrió paso hasta el ataúd. Apoyó suavemente la cabeza en el brazo de Emma y por primera vez desde que había llegado, emitió un sonido que no era un aullido, un suave gemido, casi un ronroneo, como si intentara despertarla con su voz. Los dedos de Emma se movieron. La multitud se acercó más, conteniendo la respiración. Los párpados de Emma se agitaron. Sus labios, azules por el frío, se separaron ligeramente. Y entonces, tan débilmente que casi parecía imaginario, susurró una palabra. «Ángel». Ghost le lamió la cara, moviendo la cola por primera vez. Emma abrió los ojos, solo una rendija, apenas, pero los abrió. Miró al lobo y una pequeña sonrisa cruzó su rostro helado. La ambulancia llegó 5 minutos después. Las sirenas resonaban en la nieve. Mientras los paramédicos subían a Emma a la camilla, Ghost se negaba a alejarse de su lado. Cuando intentaron apartarlo, gruñó. «Dejadlo venir», dijo Janet Miller. «Ese lobo le ha salvado la vida. Se ha ganado el derecho a quedarse con ella». Emma sobrevivió al trayecto en ambulancia, pero por los pelos. La doctora Sarah Chen la atendió durante 6 horas en la sala de urgencias del White Ridge Medical Center. La temperatura corporal de la niña era de 34 deca. Su frecuencia cardíaca era de 30 latidos por minuto, la mitad de lo que debería ser. Su presión arterial era apenas detectable. El informe toxicológico llegó a las 4 de la madrugada. Los niveles de desoxina eran 4 veces superiores a la dosis terapéutica. «Alguien envenenó a esta niña», le dijo la doctora Chen al sheriff Bradley, con la voz temblorosa por la rabia y el agotamiento. «No fue un accidente. No fue un error médico. Alguien intentó matarla deliberadamente». Fuera de la ventana del hospital de Emma, Ghost yacía en la nieve. Su pelaje blanco lo hacía casi invisible en la oscuridad previa al amanecer. El hospital había intentado sacarlo de allí, pero gruñía a cualquiera que se le acercara. Finalmente, la doctora Chen había dicho que lo dejaran en paz. Ese lobo la mantenía viva de alguna manera. Dejadlo quedarse. En salas de interrogatorios separadas, Marcus y Linda Carter se sentaron bajo luces fluorescentes que los hacían parecer fantasmas. Marcus se derrumbó primero. Aguantó 45 minutos antes de que el peso de lo que había hecho lo aplastara por completo. No quería hacerlo, sollozó, con la cara entre las manos. «Dios, ayúdame». No quería hacerlo. Pero Tyler se le estaba muriendo. El doctor Morgan dijo que necesitaba una operación. $280,000. El banco se iba a quedar con la granja. Lo estábamos perdiendo todo. La voz del sheriff Bradley era como el granito, así que decidisteis asesinar a vuestra sobrina por su fondo fiduciario. Linda dijo que era la única manera. Dijo que Tyler moriría sin el dinero. Dijo que James lo entendería, que él siempre había elegido salvar vidas. Dijo que solo se trataba de elegir qué vida era más importante. Marcus levantó la vista,
con los ojos rojos y hundidos. Sé cómo suena, sé lo que soy, pero no dejaba de pensar en Tyler, en ver morir a mi hijo porque no podía salvarlo. Háblame del doctor Morgan. Marcus explicó todo el acuerdo, el pago de $50,000, las deudas de juego, la desoxina disfrazada de vitaminas. Les habló de las dosis, del momento elegido, del plan de apresurar el entierro antes de que nadie pudiera cuestionar el certificado de defunción. Lo que no sabía, lo que Linda le había ocultado, estaba a punto de destrozar lo que quedaba de su mundo. En la otra sala de interrogatorios, Linda Carter estaba sentada con los brazos cruzados, impasible y en silencio. Había pedido un abogado y se negaba a decir ni una palabra más, pero el sheriff Bradley había conseguido una orden de registro para la casa de los Carter, y lo que sus ayudantes encontraron allí lo decía todo. Encontraron los extractos bancarios secretos de Linda. $200,000 ahorrados en 2 años vendiendo reliquias familiares, joyas y maquinaria de la granja. Dinero que Marcus no sabía que existía. Encontraron los verdaderos informes médicos de Tyler, los de un médico de Billings al que Linda había estado llevando en secreto. Los informes mostraban que Tyler estaba perfectamente sano. No tenía ninguna enfermedad hepática ni necesitaba cirugía. El diagnóstico local del doctor Morgan había sido inventado. Encontraron correos electrónicos entre Linda y el doctor Morgan que se remontaban a 18 meses atrás, mucho antes de que Marcus supiera nada del plan. Linda lo había orquestado todo. Había encontrado a la doctora Morgan, se había enterado de la muerte de su hijo Kyle bajo las órdenes de James Carter y había aprovechado ese dolor para conseguir su cooperación. Lo más condenatorio de todo fue que encontraron un diario. La letra de Linda, página tras página de cálculos y planes. Las entradas comenzaban hacía 2 años. Marcus es débil, no hará lo que es necesario. Pero si Tyler parece lo suficientemente enfermo, si la presión financiera es lo suficientemente grande, puedo desesperarlo lo suficiente como para que actúe. Cuando el sheriff Bradley le mostró a Marcus las pruebas, el hombre se puso pálido. Ella envenenó a Tyler, nuestro hijo, para manipularme y que matara a Emma. Tyler nunca estuvo enfermo. Ella le daba pequeñas dosis de laxantes y supresores del apetito para que pareciera enfermo. El doctor Morgan escribió un diagnóstico falso. Su esposa llevaba planeando asesinar a Emma desde antes de que la niña cumpliera 5 años. Marcus vomitó en un cubo de basura. El juicio comenzó a principios de marzo. El juzgado del condado se llenaba cada día de gente que se agolpaba para ver las pantallas del vestíbulo. Las noticias nacionales se hicieron eco de la historia. El titular decía, Wolf salva a una niña de ser enterrada y descubre un complot para asesinarla. Linda Carter no mostró ningún remordimiento. Incluso cuando se enfrentó a las pruebas de haber envenenado a su propio hijo, manipulado a su marido y planeado el asesinato de una niña durante casi 2 años, se mantuvo fría. Hice lo que tenía que hacer, declaró ante el tribunal. Lo estábamos perdiendo todo. A veces hay que tomar decisiones difíciles. El jurado deliberó durante 4 horas. Linda Carter fue declarada culpable de todos los cargos y condenada a 25 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. Marcus Carter, destrozado y sollozando, se declaró culpable de intento de asesinato. Su abogado alegó manipulación y coacción, y el juez se mostró clemente. 20 años, con posibilidad de libertad condicional después de 12. La doctora Helen Morgan recibió una condena de 15 años y perdió su licencia médica de forma permanente. En su declaración final dijo, pensé que la venganza aliviaría mi dolor por la pérdida de Kyle. En cambio, me convertí en alguien peor que el enemigo que lo mató. Tyler Carter, de 7 años, fue puesto en acogida temporal mientras los tribunales decidían su destino. Y Emma Rose Carter permaneció en el hospital luchando por su vida. Emma despertó completamente al 5.º día. Lo primero que vio fueron unos ojos azules fantasmales que la miraban a través de la ventana del hospital. El lobo apenas se había movido en 5 días, tumbado en la nieve fuera de su habitación, rechazando la comida que le ofrecían los bienintencionados habitantes del pueblo, que le traían carne y pan.
Solo bebía de los charcos de nieve derretida y mantenía su vigilia. Lo segundo que vio fue a una mujer que no conocía sentada junto a su cama. La mujer tenía ojos amables y cabello oscuro recogido en una coleta. Cuando Emma se movió, la mujer sonrió. No era la sonrisa falsa que los adultos a veces les dan a los niños, sino una sonrisa verdadera que le llegaba a los ojos. Hola, cariño. Soy Sarah Reynolds, la esposa de David. Nos has dado un buen susto. La voz de Emma salió en un susurro. ¿Dónde está el tío Marcus? La expresión de Sarah cambió y Emma vio algo en ella que le hizo doler el estómago, aunque aún no entendía por qué. Cariño, tu tío no está aquí, pero David sí. Está ahí fuera. ¿Quieres verlo? Cuando David Reynolds entró, Emma lo reconoció del cementerio. Era el hombre que había abierto su ataúd. Acercó una silla a su cama y se sentó con pesadez, como si sus huesos estuvieran cansados. Emma, tengo que contarte algo difícil. Ahora estás a salvo, pero necesitas saber la verdad. Le contó todo sobre la desoxina, sobre la venganza del Dr. Morgan, sobre la manipulación de Linda y la terrible decisión de Marcus. No mintió ni suavizó nada. Confiaba en que ella sería lo suficientemente fuerte como para escucharlo. Emma escuchó sin llorar. Cuando terminó, se quedó en silencio durante un largo rato. Luego dijo, el tío Marcus intentó matarme porque la tía Linda le dijo que Tyler se estaba muriendo. Sí, pero Tyler no está realmente enfermo. No, nunca lo estuvo. Emma miró por la ventana a Ghost. El ángel blanco lo sabía. Por eso vino. Sí, creo que sí. ¿Dónde está Tyler ahora? David le explicó lo de la acogida temporal, lo de los tribunales tratando de decidir dónde debería vivir Tyler. Las siguientes palabras de Emma lo sorprendieron. Tyler no hizo nada malo. Es solo un niño como yo. Ahora tampoco tiene mamá ni papá. Esa noche, algo extraordinario sucedió en el Centro Médico White Ridge. Un veterinario llamado Robert Chang había estado siguiendo la historia del lobo blanco desde que apareció en las noticias nacionales. Había conducido 3 horas desde Missoula con una teoría que parecía imposible. Necesito tomar una muestra de ADN de ese lobo, le dijo al Dr. Chen. Creo que sé lo que es. Sedaron a Ghost con un dardo tranquilizante. Se necesitaron 3 intentos y 4 personas para mantenerlo quieto y extraerle sangre. Los resultados llegaron 2 semanas después, y el Dr. Chang convocó una reunión de emergencia con David Reynolds. Ese lobo es un híbrido, 75% lobo gris, 25% pastor alemán. El Dr. Chang sacó los registros de su ordenador portátil. Lo cotejé con las bases de datos militares. El capitán James Carter tenía un compañero canino llamado Rex, que desapareció de la base de Montana en 2017. Rex era un pastor alemán de 54 kilos, perro de servicio registrado y altamente entrenado. David se quedó mirando la pantalla. Recordaba a Rex, recordaba a James hablando de ese perro como si fuera su hermano. Rex desapareció el año antes de que James fuera asesinado. El ADN coincide casi perfectamente. Ese lobo blanco es descendiente de Rex. El Dr. Chang mostró fotos de un lobo blanco que los guardabosques habían fotografiado en Yellowstone años atrás, una hembra a la que habían llamado Snowdrift. Rex debió de escapar, llegar a Yellowstone y aparearse con una loba salvaje. Ghost nació en libertad, pero lleva los genes de Rex. A David le temblaban las manos. Así que el perro de James engendró al lobo que salvó a la hija de James. Eso es exactamente lo que digo. Y hay más. Elder Chang sacó unos artículos de investigación. Estudios recientes demuestran que los perros pueden transmitir comportamientos aprendidos a través de la epigenética, marcadores químicos en el ADN. Rex fue entrenado para proteger, detectar amenazas y vigilar a su adiestrador. Esos instintos podrían haber sido transmitidos a Ghost junto con la capacidad de Rex para reconocer los marcadores olfativos del linaje familiar de James. La historia saltó a las noticias nacionales. El hijo de un soldado caído en combate salva a su hija apareció en todas las cadenas importantes. The Today Show, Good Morning America, CNN. Todo el mundo quería entrevistar a Emma. Las campañas de GoFundMe recaudaron $300,000 en 72 horas
para la atención médica y el futuro de Emma. Pero a Emma solo le importaban dos cosas: Ghost y Tyler. A finales de abril, la señora Eleanor Hart falleció pacíficamente mientras dormía. Tenía 75 años y su corazón simplemente se detuvo. Antes de morir, visitó a Emma por última vez en el hospital. Debería haber hablado antes, dijo la señora Eleanor, con lágrimas en sus mejillas arrugadas. Vi lo que Marcus estaba haciendo y me quedé callada porque tenía miedo. Emma tomó la mano de la anciana. Dijiste la verdad cuando era importante en el cementerio. Hiciste que abrieran el ataúd. Demasiado tarde. Casi demasiado tarde. Pero no demasiado tarde. Estoy aquí. Tú también me salvaste. La señora Eleanor se quitó el anillo de boda, una sencilla alianza de oro desgastada por 50 años de uso. Era de mi abuela. Me lo dio cuando me casé con Henry. Quiero que lo tengas tú. Mantén vivo el amor cuando yo ya no esté, Emma. No dejes que el miedo te impida amar a las personas. Emma llevó el anillo en una cadena alrededor del cuello. 3 días después del funeral de la señora Eleanor, Emma le pidió a David que la llevara a ver a Marcus a la cárcel. La petición sorprendió a todos. Sarah temía que fuera demasiado pronto, que Emma necesitara más tiempo para recuperarse, pero Emma insistió: Tío, necesito decirle algo. La prisión estatal de Montana era gris y fría, toda de hormigón y barras de metal. Marcus parecía haber envejecido 20 años en 2 meses. Su mono naranja le quedaba holgado en un cuerpo que había perdido 15 kilos. Cuando Emma entró en la sala de visitas con David, Marcus empezó a llorar antes incluso de que ella se sentara. Emma, lo siento mucho. Lo siento mucho. Lo sé. La voz de Emma era firme. Había ensayado lo que quería decir. Hiciste algo muy malo. Intentaste matarme por dinero. Me hiciste daño. Marcus no podía mirarla. No merezco tu perdón. No merezco nada. Probablemente no, asintió Emma, y su honestidad fue más devastadora de lo que lo habría sido la ira. Pero mi papá solía decir que aferrarse al odio es como beber veneno y esperar que la otra persona muera. La señora Eleanor me dijo eso antes de fallecer. Dijo que pasó 50 años con miedo después de que su esposo muriera, y que el miedo le hizo perder la oportunidad de amar a las personas. Marcus levantó la vista, con confusión y esperanza en su rostro. Emma continuó: Te perdono porque no quiero ser pesada. Quiero volar. La señora Eleanor dijo: El amor es lo único que te hace lo suficientemente ligero como para volar. Hizo una pausa. Pero quiero que hagas algo por mí, cualquier cosa. Tyler cree que no lo quieres. Cree que es malo porque sus padres hicieron cosas malas. Está en acogida y llora todas las noches porque cree que nadie lo quiere. La voz de Emma se hizo más fuerte. Tienes que escribirle cartas. Dile que es bueno. Dile que lo sientes. Dile la verdad. Que tú tomaste decisiones terribles, pero él no. Que sigue siendo tu hijo y que lo quieres. Marcus se derrumbó por completo. Lo haré. Prometo que lo haré. Y una cosa más. Emma sacó un dibujo que había hecho. Una imagen de James Carter sacando al joven Marcus de un arroyo. Salpicaduras de agua. Marcus tenía cara de miedo, pero James parecía decidido y valiente. David me dijo que papá te salvó la vida cuando eran niños, que te sacó del agua cuando te estabas ahogando. Sí, me salvó. Entonces ahora tienes que vivir por él. No puedes rendirte. Tienes que ser mejor. No por mí. Yo voy a estar bien. Sino por papá. Tienes que hacer que el resto de tu vida tenga sentido para que lo que papá hizo por ti no haya sido en vano. Emma se levantó para marcharse, pero se dio la vuelta. Ah, y Tyler va a venir a vivir conmigo, con David y con Sarah. Vamos a ser una familia. El juez lo dijo ayer, así que no tienes que preocuparte por él. Pero tienes que escribir esas cartas. ¿Me lo prometes? Marcus apenas podía hablar entre lágrimas. Lo prometo. Cuando Emma salió de la prisión con David, lo miró. ¿Crees que papá estaría orgulloso de mí? David se arrodilló para quedar a la altura de sus ojos. Emma, creo que tu papá te está observando desde donde quiera que vayan los héroes cuando mueren. Y creo que está tan orgulloso de ti que casi no puede soportarlo. Fuera de la prisión, Ghost esperaba junto a la camioneta, paciente y eterno. Cuando Emma salió, comenzó a mover la cola.
La Navidad llegó a la granja de los Reynolds como una bendición. La nieve caía suave y constante en Nochebuena, cubriendo el paisaje de Montana de un blanco que brillaba bajo la luz de la luna. Dentro de la granja, Emma Rose Carter, ahora Emma Rose Reynolds, con los papeles de adopción firmados en noviembre, se subió a un taburete para decorar un abeto Douglas que casi tocaba el techo. Tyler Reynolds, antes Tyler Carter, le pasaba los adornos de una caja. Él tenía ahora 8 años, ella tenía 7, y se movían juntos con el ritmo tranquilo de los hermanos que habían aprendido a confiar el uno en el otro a través de un trauma compartido. Este es de papá, dijo Emma, sosteniendo un adorno de la infantería de marina con el nombre del capitán James Carter grabado en él. Lo colgó en una rama prominente donde las luces lo hacían brillar. Y este es de la señora Eleanor. Tyler levantó un delicado ángel de cristal con alas plateadas. Lo habían encontrado entre las pertenencias de la señora Eleanor después de su fallecimiento, junto con una nota para Emma y quienquiera que se convirtiera en su familia. Los ángeles velan por aquellos que son lo suficientemente valientes como para amar. Ghost yacía junto a la chimenea, con su pelaje blanco dorado por las llamas. Ahora tenía 9 años, le salían canas alrededor del hocico y se movía un poco más lento que hace un año. Pero sus ojos azules seguían alertas, siempre vigilando a Emma. David Reynolds estaba de pie en la puerta de la cocina con un delantal que decía «Chef del Cuerpo de Marines», un regalo de Navidad de Sarah del año anterior. El olor del pavo asado llenaba la casa. Observaba a Emma y Tyler trabajar juntos y sintió un nudo en la garganta por la gratitud que sentía por los extraños caminos que los habían traído a todos allí. Sarah salió del dormitorio con una mano sobre su vientre hinchado. Estaba embarazada de 7 meses, un milagro que los médicos habían dicho que nunca ocurriría. Le habían dicho que era estéril después de 3 abortos espontáneos, pero 6 meses después de adoptar a Emma y Tyler, su cuerpo había sorprendido a todos. «El bebé está dando patadas», dijo Sarah sonriendo. Emma se apresuró a acercarse y apoyó la palma de la mano sobre el vientre de Sarah. «Está diciendo Feliz Navidad», declaró Emma con certeza. Aún no sabían el sexo del bebé. Sarah quería que fuera una sorpresa, pero Emma insistía en que era una niña y que debía llamarse Grace Eleanor. Grace por los nuevos comienzos y Eleanor por la señora Eleanor. A Sarah se le llenaron los ojos de lágrimas. Grace Eleanor Reynolds. Es perfecto. Un golpe en la puerta interrumpió el momento. David abrió y se encontró al sheriff Tom Bradley de pie en el porche, con copos de nieve acumulándose en su sombrero. Detrás de él había una delegación del pueblo, 12 personas con velas y sobres. «Feliz Navidad, David. No queremos molestar, pero el pueblo quería hacer algo». El sheriff Bradley hizo un gesto al grupo. «Hemos estado recaudando dinero desde que la historia de Emma se hizo pública. GoFundMe, ventas de pasteles, todo lo que se te ocurra». Le entregó a David un sobre grande. Dentro había un cheque por $400,000. David lo miró sin decir nada. Sarah se acercó a la puerta, con Emma y Tyler asomándose a su lado. «Es para los gastos médicos de Emma, su futura educación, lo que necesitéis», continuó el sheriff. «Todo el país ha colaborado, pero Whitridge quería aportar su granito de arena. Esa niña nos ha recordado lo que realmente importa. Nos ha recordado que debemos alzar la voz cuando algo no está bien, que debemos confiar en nuestro instinto, aunque parezca una locura». Emma se abrió paso entre los adultos y abrazó al sheriff Bradley por la cintura. «Gracias por creer, fantasma. Gracias por ser valiente, pequeña». Después de que la delegación se marchara, la familia se reunió alrededor de la mesa para la cena de Nochebuena. David dio las gracias, con la voz cargada de emoción. «Señor, te damos gracias por esta comida, por esta familia, por las segundas oportunidades que no merecemos, pero que recibimos de todos modos. Te damos gracias por el valor de Emma, por la resistencia de Tyler, por el amor de Sarah y por un lobo blanco que supo ver la verdad cuando los humanos no fueron capaces de verla. Recordamos esta noche a James y Sarah Carter, y a la señora Eleanor, e incluso a aquellos que no estuvieron a la altura, Marcus, Linda
y el doctor Morgan, porque todos son tus hijos, incluso cuando pierden el rumbo. Amén. Amén. La familia repitió. Emma miró alrededor de la mesa a David, con sus ojos bondadosos y sus manos fuertes. A Sarah, con su sonrisa amable y su vientre en crecimiento. A Tyler, que se había convertido en el hermano que siempre había deseado. A Ghost, durmiendo junto al fuego. A las fotos sobre la repisa de la chimenea que mostraban a James con su uniforme, y a la madre de Emma riendo bajo el sol. Soy feliz, dijo Emma de repente, sorprendida incluso a sí misma por esas palabras. Sé que han pasado cosas malas, cosas realmente malas, pero ahora soy feliz. ¿Está bien? Sara se inclinó sobre la mesa y tomó la mano de Emma. Cariño, ser feliz no significa que olvides las cosas malas. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para dejar entrar también las cosas buenas. Tu papá querría que fueras feliz. Tu mamá querría que fueras feliz. Y la señora Eleanor definitivamente querría que fueras feliz. Esa noche, después de que Tyler se acostara, Emma le pidió a David que la llevara afuera. Se quedaron en el porche mirando las estrellas, tan brillantes y numerosas que parecían copos de nieve congelados en el cielo. Ghost lo siguió y se sentó junto a Emma, con su cálido cuerpo pegado a la pierna de ella. David, ¿crees que los animales van al cielo? David consideró la pregunta cuidadosamente. No lo sé con certeza, pero creo que si el cielo tiene que ver con el amor y Ghost está lleno de amor, entonces sí, creo que estará allí. Bien, porque cuando Ghost vaya al cielo, quiero que encuentre a Rex, y quiero que Rex encuentre a mi papá para que puedan estar todos juntos de nuevo. Emma se quedó callada por un momento. ¿Crees que mi papá sabe lo tuyo y lo de Sarah? ¿Que me estás cuidando? Creo que James lo sabe, y creo que está agradecido. ¿Me contarás más historias sobre él? No solo las de héroe. Quiero saber también las cosas normales, como qué comía para desayunar, qué chistes contaba y si a veces tenía miedo. David se arrodilló en la nieve para poder mirar a Emma a los ojos. Tu papá comía Lucky Charms todas las mañanas y primero sacaba todos los malvaviscos. Contaba chistes malos de Tok Tok que nadie se reía excepto él. Y sí, a veces tenía miedo. Todos lo teníamos. Pero nunca dejó que el miedo le impidiera hacer lo correcto. Igual que tú. Emma lo abrazó con fuerza. Os quiero, David, Sarah, Tyler y Ghost. Os quiero a todos. Nosotros también te queremos, Emma Rose. Dentro, Sarah estaba preparando la cámara de video para grabar la mañana de Navidad. Quería capturar cada momento. Quería crear un archivo de recuerdos para los tres niños. Una prueba de que las familias podían construirse a partir de pedazos rotos y seguir estando completas. Cuando Emma volvió a entrar, Ghost se detuvo en el umbral. Miró al bosque una vez más, con las orejas erguidas. En algún lugar entre aquellos árboles oscuros, un lobo aulló alto y lejano. Ghost levantó la cabeza y respondió con un aullido, cuyo sonido se extendió por todo el valle. Ya no era un aullido de soledad, era un aullido de pertenencia. Tyler llamó desde arriba. Emma, ven a ver, está nevando más fuerte. Quizás tengamos una Navidad blanca. Emma se rió y subió corriendo las escaleras, con pasos ligeros y rápidos. Detrás de ella, Ghost la seguía a su propio ritmo, con sus viejos huesos lentos pero el corazón lleno. En la cocina, David abrazó a Sarah y se balancearon juntos bajo la cálida luz, con el vientre embarazado de ella entre ellos, la casa llena de los sonidos de las risas de los niños y el crepitar de la leña en la chimenea. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre la granja de los Reynolds, cubriendo viejas cicatrices con un nuevo manto blanco, haciendo que todo volviera a estar limpio y fuera posible. Y en el bosque donde Ghost había vivido solo y salvaje, un cachorro de lobo blanco emergió de las sombras, pequeño y curioso, con ojos azules que reflejaban la luz de la luna. El cachorro observó la granja durante un largo momento, luego se dio la vuelta y desapareció entre los árboles. La manada continuó, el amor continuó, la vida continuó y Emma Rose Reynolds, la niña que había sido enterrada viva y rescatada por la lealtad de un lobo, por fin estaba realmente en casa. Si tienes entre 55 y 68 años,
¿Recuerdas lo que significa esperar junto al teléfono noticias de tus seres queridos, confiar en tus vecinos, saber que la familia no siempre es la sangre? Es quien aparece cuando el mundo se derrumba. La historia de Emma nos recuerda que nunca es demasiado tarde para una segunda oportunidad, que el perdón no es debilidad, sino la decisión más valiente que podemos tomar, y que a veces Dios envía ayuda de formas que nunca esperaríamos, incluso un lobo blanco en la nieve. Como la señora Eleanor, muchos de nosotros lamentamos las veces que nos quedamos callados cuando deberíamos haber hablado, las veces que el miedo nos impidió hacer lo correcto. Pero Emma nos enseñó algo muy poderoso. Los niños pueden enseñarnos a ser valientes si somos lo suficientemente humildes como para aprender. David y Sarah demostraron que ser padres no tiene que ver con la edad ni con la biología. Se trata de mostrarse con el corazón y el espíritu abiertos. Él nos recordó que la lealtad, la protección y el amor incondicional aún existen en este mundo. Queremos saber tu opinión. ¿Cuándo te hubiera gustado ser más valiente y decir lo que pensabas? O cuéntanos un momento en el que alguien te mostró una amabilidad inesperada que cambió tu vida. Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar.